Bueno, los voy a invitar que comencemos orando y oremos de rodillas, que así le gusta más a nuestro Señor. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por habernos regalado el día de hoy, tu día santo y glorificado. Señor, en este momento, al trazar tu palabra, al tener este culto joven, pedimos que tú seas el que guíe mis palabras y yo sea tu instrumento y todo lo que se diga acá sea para nuestra construcción espiritual. Gracias por tu amor y por darnos tantas cosas sin merecerlo. En Jesús, amén. Bueno, hubo unos problemas técnicos porque traía el tema del computador y un momento a otro ya dejó de funcionar, pero bueno, el enemigo atacando todo el tiempo. Acá. Comencemos. ¿Cómo se titula el tema de hoy? De acá nos colocamos un resumen. Todo cierto. Y usted a veces que ha pasado por algún lugar le han dicho, uy, qué rico ese perfume o qué chévere ese perfume, le han dicho. Sí, ¿cierto? Y que entonces deja de una vez en esa persona, oiga, este hermano se echa un perfume rico, quiero tener ese perfume. ¿Ves? Vamos a hacer la semejanza a la influencia que nosotros tenemos de otras personas. Como ese perfume que usted va caminando y va dejando y esas personas lo dejan en su mente, en su interior. Entonces, vamos a comenzar con un lago y una piedra. ¿Qué pasa cuando usted tira una piedrecita de ese lago? Se hunde. Más de hundirse cuando ya se va al fondo del mar o del agua. ¿Qué pasa con el agua? Comienza a ser unas ondas, ¿cierto? Y esas ondas cada vez que pasa se van haciendo más y más grandes y sigue hasta que ya llega a la parte final del agua. Eso es como nuestra influencia. Somos como aquellas rocas que caen en ese agua y entonces esa comienza a ir y a ir y a ir y esa persona comentarle a otra y a otra. Son como esas personas. La tirada dice lo siguiente. Si arrojas una piedrecita al lago, se forma una ola y otra y otra. Y a medida que aumenta el círculo, se ensancha hasta llegar a la orilla. Así sucede con nuestra influencia. Más allá de nuestros conocimientos o control, se extiende a otros bendiciéndolos. Pero a esto de bendiciéndolos también agreguémosle otra palabra. ¿Qué otra palabra? El antónimo de bendecir. Pues sí, maldecir. O no dar frutos buenos, sino que vamos a dar frutos negativos a esa persona. Entonces, vamos a comenzar desde la parte, desde la neurona de espejo. Resulta y pasa que en la parte siguiente, por favor, en la parte médica y psicológica hay algo que se llama la neurona espejo. No sé si alguno ha escuchado ese término. ¿Sí? ¿No? Bueno, resulta y pasa que nosotros en nuestro cerebro sabemos que tenemos neuronas y que todo está creado por eso y cada neurona tiene una conexión consigo. Unas neuronas que están en el lóbulo frontal son esas neuronas espejo que captan lo que ven. Si usted está captando, no sé, está mirando la televisión, esa neurona va a hacer que va a captar la información y la va a guardar entre sí, en su mente, y lo va a desarrollar entre sí. Entonces dice, son células cerebrales que se activan tanto al ejecutar una acción como al observar a otra persona hacerla. Entonces, este es nuestro lóbulo frontal. ¿Cuántos conocemos nuestro lóbulo frontal o la función que realiza en ella? Ah, pues estaba en la función, pensé.
La función del lóbulo frontal es la más importante de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque resulta que en esa parte es donde nosotros razonamos, en donde está el libre albedrío, donde si escogemos si es una decisión correcta o incorrecta. Allá es donde las cosas de mayor importancia, retener las cosas buenas, retener las cosas malas, ahí en esa parte del cerebro es donde se archiva. Siguiente. Entonces, primero va al cerebro, a la corteza premotora y luego a nuestro lóbulo frontal. Ejecutamos una acción, podemos una persona ejecutar algo. ¿Qué hace nuestra neurona? Nuestra neurona la va a entrar por la entrada visual, la pasa en una conexión entre otra y como sabemos que nuestro cerebro es como una plastilina, pues si vamos a hacer una figurita, ella se presta para hacer esa figurita. Si queremos hacer un árbol, se presta para hacer eso. Asimismo, resuelve así. Pasa a la otra neurona y en nuestras neuronas se guarda esa información. No se desecha, queda ahí almacenada. Y eso va a hacer en nosotros un efecto de pensamiento. Y al nosotros pensar en eso y al archivarlo, después puede ser que al pasar unas horas o unos días, usted comience a hacer lo que esa persona estaba haciendo. A eso no le ha pasado que ha escuchado a una persona decir una palabra y de un momento a otro usted la comienza a decir, o otra persona le dice, oiga, esa palabra es nueva o no se la había escuchado. O por alguna forma en la que usted debe vestir a una persona. Eso también se da en las modas, porque usted refleja lo que otra persona también está haciendo. Eso se llama neurona espejo. Entonces, por eso es que también hemos visto los ejemplos de que los niños pequeños, usted les hace alguna acción, le mueve la lengua y ellos van a hacer lo mismo. Si usted, como vemos esta niña que está repitiendo lo que hace el papá, cuando usted ve a una persona bostezar, ¿usted qué le da? Ganas de bostezar. Si ve a una persona llorando, hay personas que le dan ganas también de llorar y se constriñen y lloran por ellos. O si viene una persona muy feliz, ¿usted qué? Se va a poner así bravo, ay, no, pero usted siempre feliz. No, usted, ay, qué bueno, qué chévere. Eso mismo, ¿sabes? Nosotros vemos y luego reflejamos esas cosas. Así que sí es importante este tema de la neurona espejo, de esto que nuestra mente guarda toda esta información y no la desecha, sino que usted a veces, digamos, guarda algo o alguna imagen y en algún momento no se le regresa esa imagen o esa parte, sí se regresa. Aunque nosotros creamos que no, eso queda marcado en nuestra vida. Así que vamos a comenzar con unos puntos importantes que son necesarios conocer acerca de nuestra influencia y lo que las otras personas están mirando de nosotros. Si son cosas buenas o si son frutos malos y negativos. Entonces vamos a comenzar con nadie vive para sí mismo. Algunas personas, nadie vive para sí mismo. Comencemos desde la naturaleza. Todas las plantas viven para sí mismas. Los animales. Nosotros somos casi los únicos que vivimos para nosotros mismos. Porque literalmente usted ve cada persona que trabaja para quién, para los demás, para sí mismo. Estudia para los demás, para sí mismo. Compra cosas para los demás, para sí mismo. Somos la única creación que es individualista y todo es para sí mismo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Nadie vive para sí mismo. Entonces, Dios le ha dotado al hombre de una influencia que le impide vivir para sí mismo. A veces nosotros creemos que nuestra influencia no tiene mayor provecho y que a veces pasamos desapercibido con las personas, que creemos que si nosotros vamos a hacer algo, algunos actos, si no somos así, digamos, tan importante, no tenemos un cargo así grande o no tenemos, no sé, posición económica bastante alta, creemos que las demás personas no van a ver algo en nosotros. Pero resulta y pasa que siempre va a haber una persona que esté mirando lo que usted hace desde lejos. No tiene que ser ahí que le diga, uy, hermano, usted vino vestida de tal manera, uy, hermano, usted dice chicos, no. Desde lejos te están observando y observan lo que tú haces. Así que nadie vive para sí mismo. El Señor entonces nos enseña,
Nosotros no somos una isla apartada. ¿Qué pasa con esas islas? ¿Están una pegada a la otra o qué los separa de cada isla? El mar, ¿cierto? Siempre hay grandes kilómetros de distancia, pero resulta que nosotros no somos una isla. Nosotros somos esos árboles que hacen parte del bosque. ¿Y qué pasa con esos árboles que a veces están cerca el uno al otro? Las raíces debajo de la tierra se van conectando y va creando unos vínculos entre sí. Nosotros somos esos árboles. Cuando hay árboles que son muy grandes y hay algunos apartados, saben que esas raíces a veces se van y se van y se van hasta que llegan a otros lugares espaciados. Así es nuestra influencia. Somos como estas raíces. Estas raíces que nosotros realizamos, las realizamos con nuestros actos, con lo que hablamos, con lo que observamos. Y todo esto va llegando a la otra a alimentarla. Pero resulta y pasa que no siempre va a ser para alimentarla, ¿cierto? Porque si este árbol está enfermo, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Lo va a enfermar? Si una raíz comienza pequeña, si creamos que es muy pequeña esa raíz y que no va a hacer tanta influencia, pues después de unos años o de unos meses podemos ver que va a comenzar a secarse o a enfermarse. ¿Y qué pasa con los árboles enfermos? Se secan y mueren. Entonces, es muy importante nuestra influencia y nosotros no vivimos para nosotros mismos. Otra cosa que es interesante es que a través de Cristo Dios ha dotado al hombre de una influencia que le impide vivir para sí mismo. Individualmente estamos conectados con nuestros semejantes, somos parte del gran todo de Dios y estamos sujetos a obligaciones mutuas. Nadie puede ser independiente de sus semejantes, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. Entonces, acá también nos habla de una atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Conocemos la atmósfera, ¿cierto? La Tierra está cubierta de qué? De una atmósfera. Y esta atmósfera es de vez en cuando que viene la atmósfera y se va. ¿O qué pasa con esa atmósfera? Siempre está ahí, ¿cierto? Y en la atmósfera está el oxígeno. Entonces, cada uno tenemos esa atmósfera que es constante. Y esa atmósfera puede ser o envenenada y con un olor exquisito, con una fragancia que sea deliciosa para las demás personas. Porque ¿a qué pasa cuando usted deja esa fragancia? Va impartiéndole a otras esa fragancia. Entonces, para nosotros, ¿qué sería esa fragancia? Una fragancia envenenada. ¿Qué sería? Malos actos, envidia, amargura, chismes, críticas, malos actos. ¿Y cuál sería entonces la buena fragancia? La amabilidad, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Paz, gozo, benignidad, templanza, amor, mansedumbre y dominio propio. Todos estos son esa fragancia que nosotros deberíamos dejar, ¿cierto? ¿Cuántos de acá queremos tener una fragancia linda? ¿Y cuántos de acá quieren tener una atmósfera venenosa? Ninguna de acá queremos tener esa atmósfera venenosa. Cada alma está rodeada por una atmósfera propia, una atmósfera que puede estar impregnada del poder vivificante de la fe. O sea, nosotros podemos vivificar la fe en otras personas. El coraje y la esperanza, perfumada con la fragancia del amor, puede ser densa y gelida, cargada de la tristeza, del descontento y el egoísmo, o envenenada con la nefasta influencia del pecado arraigado. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que esa atmósfera venenosa también conlleva otra cosa. Tenemos un estado arraigado. Volvamos entonces a los árboles. Esas raíces tienen arraigada así el pecado. ¿Y qué pasa cuando uno tiene algo así? No lo suelta, lo sigue teniendo y teniendo. Así usted se destruya, no queda ahí.
Eso pasa cuando nosotros tenemos esa atmósfera venenosa. Nos quedamos con el pecado y lo abrazamos de tal manera que cuando ya nos vamos a despegar de él, es muy fácil, ¿cierto? Que ya cuando el árbol va a despegarse de él, ya está seco y ya no hay que hacer nada. Sigamos con el segundo punto. Lo que hablamos. Guardar la mente, mantenerla firme en Dios, hablar menos y meditar más. A veces ustedes no le han pasado que han dicho cosas sin pensar y que hieren a las demás personas, o que las cosas que usted a veces no medita, esas son las que peor hacen daño, ¿no? Que uno, digamos, a veces uno dice, ay, se me salió. Y justo esa palabra que a usted se le salió, que es venenosa, no va a ser una fragancia. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces antes de hablar? Meditarlo. Que no sea primero nuestra lengua la que hable, sino que nuestro cerebro raciocine con nuestros principios y luego ahí sí, hablemos. Cuando usted pueda callar, calle. No diga cosas de más, que a veces esas cosas lo que van a hacer es colocar cosas negativas en su vida. Entonces, vamos a ir a Mateo 12, 34 a 37. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, si nosotros tenemos un buen tesoro, va a salir entonces ¿qué? Cosas buenas. No creamos que de ese tesoro que nosotros tengamos malo, va a salir un oro bueno. Siempre va a salir un oro contaminado. Así es nuestro corazón. Si nosotros solo maquinamos o tenemos guardado en ese CPU cosas negativas, de la boca va a salir solo cosas malas. Por eso es tan importante en lo que meditamos, en lo que observamos todo el tiempo. Bueno, acá era lo que les decía, que a veces nosotros, pues, lo que hacemos en otras personas, como vemos en la imagen, podemos herir sentimientos, o a veces las personas ni saben que uno está diciendo alguna cosa de esa persona, y pues, ¿el daño para quién es? ¿Para él o para uno? Para nosotros, porque esa persona, ¿cómo se ve? Alegre, feliz, y las de atrás, impresionadas, y eso nosotros lo maquinamos y luego lo volvemos malo. Entonces, lo que hablamos es como si estuviéramos construyendo un edificio. Cada cosa que usted va a hablar, eso es un bloque. ¿Y quién es acá el constructor? Usted. Cada uno es el que construye ese edificio. Y el Señor entonces le dice, bueno, yo le doy a usted el cemento. Yo pongo el cemento y usted va a colocar los bloques. Entonces usted comienza a armar con esos bloques de lo que usted habla, va comenzando armando eso, 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 eso. ¿Qué pasa con algunas construcciones? Se caen. ¿Por qué se caen esas construcciones? Porque están mal hechas, porque usted no colocó los bloques o las estructuras como se debía. ¿Qué pasa con las otras estructuras que están bien hechas? Es porque usted hizo un buen trabajo. Esto mismo pasa con nosotros. Si nosotros no construimos bien, con palabras buenas, generosas, que reaviven los corazones de las demás personas, sino con bloques que solo sean para cosas malas, al final la construcción que vayamos a tener no va a ser nada bueno, ¿cierto? Va a ser algo defectuoso. Entonces, debemos intentar que cuando nosotros tengamos ese plano en las manos y que tengamos esos bloques y ese cemento, que construyamos algo bueno, una construcción que no se caiga, ¿cierto? ¿Cuántos de acá desean tener su casita destruida a los 2 días? Nadie.
Entonces, hay dos comparaciones. Con nuestra lengua podemos dar a conocer las maravillas de la gracia de Dios, que podemos proferir perversidades y palabras que pican como la de una víbora. Es muy importante lo que nosotros hablamos, porque a veces muchos de los problemas que nosotros hemos tenido de personas que a veces se de las cosas del Señor, ¿por qué son? Por comentarios que no fueron bien para ellos, por palabras que a veces nosotros creemos que no son hirientes para nuestro criterio, pero para esas personas son bastante hirientes. Entonces es muy importante hacer qué? Es lo que decía al principio. Antes de hablar tenemos que, vamos a decirlo duro, antes de hablar debemos meditar. Sigamos con lo que hacemos. Resulta y pasa que cuando usted va a hacer una acción, cuando usted va a, no sé, hablar con una persona, actuar de tal manera, esas cosas que usted hace representan su carácter. ¿Y qué es el carácter? Es que es el sello. Y cuando usted está haciendo cosas, está hablando con otras personas la están mirando a usted, ¿usted qué está haciendo con las demás personas? ¿Qué está haciendo? Dejando un sello en ellos. Y ese sello, usted, primero, para nosotros crear un carácter, ¿qué debemos hacer? Un hábito. ¿Qué son los hábitos? Dime. La constancia, las cosas que nosotros repetimos y quedan en nosotros como eso, como un hábito, y en los hábitos entonces crea nuestro carácter. Y el Señor, ¿qué habla acerca de su carácter? Hermana, ¿qué habla acerca del carácter del Señor? Que cuando Él venga en gloria, ¿qué es lo que va a recoger? ¿Se va a recoger a sí mismo o a recogerse a usted, a Luz Mesa, digamos? ¿Qué va a recoger? A Él mismo. Entonces, ¿quién tendríamos que ser semejantes? A Cristo Jesús. O sea que nuestro carácter debe hacer lo que Él hizo en esta tierra. ¿Y qué hizo Cristo Jesús en esta tierra? Muy de mañana temprano, ¿qué hacía? Oraba, hablaba con su padre. Horas. Luego, cuando Él salía, ¿qué salía a hacer? La obra que el Padre le había encomendado, a sanar, a predicar, y siempre lo que Él hacía era servir a la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos crear ese carácter haciendo esos hábitos que el Señor ha dejado? Entonces, sigamos. ¿Qué nos habla también en la Biblia? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que ha sido en lo poco infiel, ¿qué va a pasar? En lo mucho también va a ser infiel. Si usted le dejan, no sé, cuidar una planta y esa planta a usted se le muere, ¿qué va a hacer ese señor? Ese señor, digamos, le iba a regalar a usted una hectárea con puros árboles de plátano. ¿Le va a dar a usted esa hectárea? ¿Qué creen ustedes? Si usted no fue capaz de cuidar una plantica, no va a dejarlo, ¿cierto? Pero si usted cuida y esa planta se pone espectacular, ¿cuál va a ser la recompensa? Darle la hectárea. Así mismo pasa con nuestro Señor. Él a nosotros no, no, Él a nosotros nos dice, tú en lo poco sí fuiste fiel, te voy a dar mi rebaño, te voy a dar a esas personas que necesitan de ti para que tú qué, los guíes a cosas malas, a cosas buenas. Eso nos dice el Señor a nosotros.
Si nosotros tratamos en las pequeñas cositas, no fallar, cuando venga la gran tribulación, no vamos a fallar. Pero si nosotros se nos presenta una pequeña prueba hoy y nosotros vamos a fallar, ¿qué va a pasar cuando venga el momento, la crisis, persecución? ¿No? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Yo? Jamás. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Nosotros entonces no sabemos a qué punto podemos llegar o lo que podemos hacer. Solo Cristo Jesús sabe. Y para nosotros, que no nos que le pasó a Pedro, debemos comenzar a ser fiel en esas pequeñas cosas. Si viene una pequeña, ¿qué debe hacer usted? Ser fiel, vencerla. Si usted no vence esa pequeña prueba, lo que está haciendo es que no está haciendo lo necesario ahora para que cuando llegue a lo final sí sea fiel. Entonces, nuestras acciones son nuestras acciones son nuestro sello. ¿Qué sello estamos dejando a las demás personas? ¿Qué estamos haciendo entre semanas? ¿Estamos haciendo la obra del Señor o estamos colocando el corazón a cosas del mundo que en cualquier momento caigan y no nos va a quedar nada? Como pasó con el terremoto, ¿no? ¿Qué pasó con algunas personas que con sus casitas, con los edificios, se derrumbó y hasta ahí quedan las cosas materiales? Por lo que tanto uno lucha toda la vida, queda en segundos destruido. Sigamos. El vestuario, lo que vestimos. Una vestimenta conforme a algo, ordenada según un propósito, no según el impulso o la moda del momento. Entonces, lo que nosotros vestimos también es que un un testimonio para las personas que nos ven. Nosotros somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos el rebaño apartado, ¿cierto? El pueblo que tiene que la verdad, tiene el día de reposo que es señalado correcto. Tenemos el espíritu de profecía. ¿Qué más tenemos? Tenemos la reforma pro salud. Tenemos la segunda venida de Cristo. Todas estas cosas las tiene la iglesia adventista, la iglesia verdadera. Así que si nosotros somos esa iglesia verdadera, debemos ser un ejemplo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que siempre nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Si usted ve a alguien, cuando usted va, digamos, en la calle y ve una persona, una mujer en falda, sin maquillaje y con un bolsito así, ¿usted qué dice? ¿De qué denominación es? Evangélica, ¿cierto? Y cuando usted entonces calle, ¿cómo va a diferenciar a una persona adventista? Tenemos algo que nos diferencie en la ropa, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa con nosotros? Aquí nos estamos semejando más al mundo. ¿Y qué sabemos del mundo? Que el mundo cada vez que sube, las reglas, ¿cierto? Las reglas, las condiciones. Como decía una predicación, antes era un solo piercing, ¿cierto? Un solo tatuaje. Ahora, ¿qué pasa con los tatuajes? Todo el cuerpo. Ahora no solo son los tatuajes, sino que se pintan los brazos de negro. Cada vez el mundo sube más sus normas. ¿Y qué pasa con nosotros? Cada vez que bajamos más nuestras normas, ¿para qué? Para que las personas les sea más cómodo venir a este pueblo. Pero ¿qué entonces tenemos que hacer en ese momento? Volver a las sendas antiguas. Entonces, cada uno sabemos, porque todos acá somos bautizados, ¿cierto? Bueno, mi prima, y no sé qué otra persona. Bueno, todos somos bautizados, sabemos entonces cómo nos debemos vestir, ¿cierto? ¿Cómo se viste una mujer decorosa? Con cosas destapadas que muestren todo, ¿no es cierto? Que tenemos que volvernos pudorosos, pero no tenemos que volverlo, ¿por qué?
porque es que toca, sí, es que si no, no, porque como estábamos hablando, de lo que del corazón habla la boca del hombre. Si usted en su corazón tiene cosas sagradas, ¿qué es lo que cada vez va a hacer? Semejarse a las cosas sagradas. Cada vez usted va a querer que las cosas que usted tenga sean más guardadas, resguardadas, porque es sagrado, porque nuestro templo es sagrado. Entonces, no nos debemos seguir por una moda del momento, porque las modas cada vez están terribles, peores. Entonces tenemos que llegarnos por un impulso, debemos hacerlo con un propósito. Cada uno de acá debe hacer un propósito por lo que esté haciendo o por lo que esté vistiendo, por lo que esté pensando. Sigamos. La modestia bíblica no nace de una regla externa impuesta, nace de un sentido interno de respeto por uno mismo y por quien lo observa. Recordemos eso cada vez que nos coloquemos algún vestuario. Porque, ¿qué pasa? Eso, ¿quién nos está viendo? Las demás personas. Y nosotros somos cartas leídas y un testimonio vivo. Continuemos. Lo que vemos. Eso es otra cosa que creo que es muy, pero muy importante. Porque ahora, ¿qué existe? El celular, las pantallas, ¿cierto? El televisor. Bueno, todas estas cosas que han hecho con nosotros. Nos han enredado. ¿Qué pasa? Hay desinformación, ¿cierto? Cada vez usted va a buscar, no sé, acerca de algún tema y le sale una sola fuente, ¿cuánto le sale? Montones. Y ahora con la inteligencia artificial, usted le busca y eso le sale información que usted a veces no es ni verdad. Porque el otro día una profesora nos comentaba que ella le dieron unas pastillas porque tenía un dolor de estómago. Y resulta que le preguntó a la inteligencia artificial que cuántas debía tomar, que no le habían dicho la dosis. Y la inteligencia artificial le dijo que tenía que tomar 2 cada 5 horas y debía ser una cada 8 horas. Y ella se tomó, como le decía la inteligencia artificial, como sabe mucho y todos creemos que no. Entonces ya, se volvió, pero peor, le tocó ir al médico y ya la hospitalizaron. ¿Por qué? Por hacerle caso a una cosa que no es, o sea, no tiene el raciocinio ni la capacidad real. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que miramos y con lo que buscamos. Resulta y pasa que otra vez en nuestro cerebro habíamos hablado de la neuroplasticidad, que es como que, habíamos dicho, como la plastilina, que usted la va acomodando como usted necesite. Entonces, primero está la recepción sensorial. Entra por su vista, por el oído, por el tacto. Y luego, ¿qué pasa? Sus sentidos mandan como una reacción o envía como un mensaje a su cerebro. ¿Y su cerebro qué va a hacer? Cuando su cerebro va a hacer una respuesta, cuando va a almacenar algo, va a hacer más reacciones químicas neuronales, porque está captando una información nueva. Entonces, al tener esta información en su cerebro, va a pasar de poca conexión a una fuerte conexión, porque va a estar en qué? En un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con este proceso? Habíamos dicho algo, que esta información sale, se queda ahí, archivada. Entonces, resulta que esta acción, él entonces a la imagen está mirando unas personas como tocan un instrumento. Él guarda eso y luego entonces él trata de comenzar a tocar ese instrumento, ¿cierto? La guitarra. Él comienza a hacerla y ahí está ejecutando su cerebro. Al momento no la ejecutó, ¿cierto? Lo guardó, pero luego hubo un momento en el que sí lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro cerebro está el hipocampo, que es en donde también se encarga de ir almacenando esa información y pasarla al lóbulo frontal. Y cuando nosotros vamos a hacer esto pasa con las cosas buenas, pero creemos que también pasa con las cosas malas. ¿Se va a guardar la información mala?
Entonces, si nosotros solo consumimos información mala, ¿qué va a pasar con esa neuroplasticidad de nuestro cerebro? Todo es malo. Todo lo que salga entonces de usted va a ser malo. Así de sencillo. Si usted se encarga de darle buena información, de eso va a salir, pero si usted solo da cosas malas y que no son espirituales, pues no va a salir nada, ¿cierto? Por eso es que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué será que cuando yo estaba con tal persona no le pude dar el evangelio o hablé de otra situación y no le hablé de la palabra del Señor que realmente es lo que necesita esa persona? ¿Por qué sucede? Porque lo que yo observé anteriormente, leí, escuché, ¿era de Dios? No, era de cualquier otro tema, era, digamos, de la serie. Usted comienza y no, imagínese que esta serie está buenísima, y usted luego el Espíritu Santo le dice, ¿por qué no hablaste con él acerca de la obra del Señor que te está esperando? Entonces, una persona que lee, que estudia, que ora, que pasa todo el tiempo con el Señor, cuando va a hablar con ese amigo que no conoce a Cristo, ¿qué va a hacer? Hablar de Cristo. Entonces, a veces no esperemos que nosotros vamos a hablar de cosas que no conocemos o que no practicamos. Ahora sigamos con lo que comemos, que esto es otro tema importante. ¿Qué pasa con lo que comemos? Nosotros sabemos que cuando nosotros, o sea, estamos interconectados, tenemos 11 sistemas y esos sistemas entre sí tienen unas redes nerviosas que lo conectan. Entonces, cuando usted consume un alimento bueno, va a ser beneficioso o dañino para usted. Beneficioso. Y ese alimento beneficioso, usted sabe que va por el torrente sanguíneo y llega a dónde? Al cerebro. Y ese cerebro necesita ser alimentado, ¿cierto? Entonces, si usted consume cosas dañinas, que están ultraprocesadas, que no tiene cosas beneficiosas, ¿qué va a pasar con su cerebro? Deteriorado, débil. Cuando usted trata de llevar lo que nosotros conocemos como la reforma pro salud, hábitos buenos, los 8 remedios naturales, ¿qué va a pasar con usted? Una persona saludable, con energía, con una mente maravillosa y va a tener capacidad de discernimiento. No va a pasar como a veces uno lee y uno dice, oiga, Señor, pero ¿por qué no entiendo lo que estoy leyendo? ¿Qué me cuesta? Porque a veces no es solo por la parte espiritual, sino también por lo que estamos alimentando y lo que estamos ejercitando. ¿Y qué pasa con una persona que solo consume cosas malas, que no come vitaminas, minerales? Se va, que no hace ejercicio, que se duerme tarde, se va a enfermar. ¿Y qué pasa con una persona enferma? ¿Usted cree que es capaz de discernir la palabra? Y eso también va a ser testimonio, ¿cierto? Porque acá lo está diciendo, no, pues imagínate, estoy re en la cama, vuelto nada. Esa persona va a decir, diga, tremendo, ¿cierto? Cuando una persona siempre está saludable, diga, yo quiero ser como esa persona que lleva 2 años, 3 años y mire, desde que conoció las cosas del Señor, ha tenido un cambio increíble. ¿Cuál de esos dos partes queremos ser? ¿El del lado de acá o el del lado de allá? El lado de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba corona, con la corona corruptible y la incorruptible? Porque más ellos corren por una incorruptible, más nosotros por una, no, ellos corren por una corruptible, más nosotros por una incorruptible. ¿Y qué hace entonces un atleta para ir a una carrera? Se prepara, hace ejercicio, come bien, se abstiene de cosas y luego entonces evita alimentos con un propósito, ¿cierto? Que esa persona tiene el propósito de ganar esa meta y gana la energía para ganar esa carrera. Eso pasa con un atleta. Ahora vamos a la vida cristiana.
Nosotros también corremos esa carrera, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin de nuestra carrera? La vida eterna. Y usted entonces para la vida eterna debe hacer unos preparativos, ¿cierto? Debe comenzar a correr esa carrera. Debe tener dominio propio. Para usted, ¿qué es el dominio propio? Abstenerse de las cosas que perjudican su cuerpo. ¿Qué otro? La capacidad de decir no a las cosas malas. Eso es el dominio propio. Que usted sea capaz de no hacer tal cosa, usted tiene un propósito. Además de eso, comer con moderación. No crea usted que porque usted está comiendo cosas buenas para su cuerpo, puede comerlo en grandes cantidades, que es, va a también traer sus consecuencias negativas para su cuerpo. No por culpa o regla. No lo hago porque debo ser así, porque debo tener la reforma por salud. Porque a Cristo le gustan las cosas obligadas, Él le gustan las cosas con amor. Hágalo usted por amor, porque es que el Señor no lo ha dejado también porque es Él quiere, porque es por nosotros también. Si usted come bien, va a estar bien. Y usted va a estar bien, puede glorificarlo mejor. Por eso es. Entonces, hemos hablado de 5 puntos importantes. El primero, lo que hablamos. El segundo, lo que hacemos. Es que no encuentro otra imagen así como de una persona haciendo lo que hacemos. Tercero, lo que vestimos, lo que vemos y lo que comemos. Entonces, estos 5 puntos nos llevan a algo. Todas estas cosas que usted está haciendo tienen un resultado. ¿Y cuál es ese resultado en este momento? Malo. Ah, claro, sí. Si el carácter, si usted tiene un carácter dañado, pues el resultado va a ser pues dañado, ¿no? Ah, claro, ya hija. Ok, ok. Entonces, si nosotros también incumplimos una de estas, ya no vale la pena usted estar absteniéndose, dejando de ver cosas, porque si usted incumple una, pues ya no sirve. Pero entonces, todo es constante. Hay veces que nosotros pues caemos, pero ¿qué pasa? Debemos seguir, perseverar, porque el que persevera alcanza. Usted tampoco se desanime porque, ay, no, tal cosa, no. Siga adelante y pida al Espíritu Santo al Señor Jesús que lo ayuden a mejorar ese punto que falla. Pero entonces, siguiendo, si usted se hace pues hábitos malos, va a tener un resultado malo. Usted se va a asemejar al mundo, al enemigo. Cuando usted trata, cuando usted va ahí en la lucha, en la carrera, mejorando cada día más con la ayuda de nuestro Señor, ¿qué va a ver el resultado? Que su carácter a quién va a ser semejante. A Jesús, así de fácil es. Entonces, cada uno de nosotros reflejas lo que ves, practicas y escuchas. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Y si nosotros reflejamos lo que vemos, escuchamos y practicamos, nosotros influimos en los demás. Entonces, lo que nosotros consumimos, eso también lo ven los demás. Entonces, queremos que las demás personas vean cosas lindas en nosotros, que nuestra fragancia sea amable, que sea linda, que las demás personas quieran estar con nosotros. O queremos que esa atmósfera sea venenosa y nadie quiera estar con nosotros. Cada vez que vayamos a hacer algo, que vayamos a ver algo, que vayamos a oír, escuchar, lo que sea, recordemos que aunque nosotros no veamos, ¿quién está mirándonos? Entonces, si nosotros
a veces caigamos, debemos seguir en la lucha, porque esa influencia que usted está teniendo, las demás personas la están mirando, y que al final no tengamos la culpa de que aquellas personas se pierdan por nosotros, por nuestra influencia. Y recordemos que el testimonio vivo vale más que muchos sermones. Así que esa es la invitación de este culto joven, que nuestra influencia sea lo mejor posible que podamos, que nos acordemos que Cristo Jesús está a nuestro lado.